Saludos a todos y bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Un llamado a la razón, donde en el día de hoy vamos a estar hablando de un tema bien interesante, y es que el tema de hoy trata sobre la importancia del por qué. Este tema puede traer consigo muchas preguntas, como si siempre todos nuestros por qué tendrán respuesta, o qué debemos hacer para dar respuesta a todos nuestros por qué, si el sistema educativo en Puerto Rico fomenta y le da importancia al por qué surgido en los estudiantes. Pero hoy solamente nos vamos a concentrar en una de ellas, y es simplemente en por qué es importante preguntarnos el por qué. Ya las otras preguntas las vamos a estar abarcando en otros podcasts, así que no olviden seguirnos, no olviden suscribirse y no olviden dejar su me gusta, ¿verdad? Si es que es de su agrado el contenido que realizamos en Un llamado a la razón. Así que, sin nada más que decir, no cambien el video y quédense para que puedan escuchar la respuesta a la pregunta. También quiero añadir que conmigo se encuentra mi amigo y trabajador social Michael Colón, en el que también va a estar formando parte de esta respuesta a esta pregunta tan importante para nosotros mismos y para la sociedad. Así que, Michael, papá, ¿cómo te encuentras? ¿Todo bien? Me encuentro muy bien, José, me encuentro muy bien. Mira que hoy vamos a hablar un tema interesante. Quizás no tan interesante para nuestra audiencia como podría ser escuchar una entrevista de personajes artísticos como Bad Bunny, Molusco. Sin embargo, esto es un tema que el cuestionamiento sano, permite que desarrollemos diversas áreas de nuestra vida, laboral, académica, personal, afectiva. Sin embargo, no realizamos este ejercicio que ha acompañado a la humanidad en todo su desarrollo, y que los niños son expertos, y que gracias a eso pues, ha aparecido la ciencia, la religión y las artes. Sin embargo, no lo realizamos porque eso produce una tensión en el individuo, eso produce un dolor emocional. El cuestionamiento produce dolor. Y produce dolor porque muchas veces nuestras creencias que sostenemos pues desaparecen con ese cuestionamiento. Muchas veces la sociedad en que vivimos, que compartimos creencias con ella, pues cuestionarlas pues es difícil. ¿Por qué es difícil? Porque somos vistos como la oveja negra. Mírate tú, José, que tú perteneces al sistema educativo, y bien sabes tú que cuando un estudiante cuestiona las figuras de autoridad que les rodean, como el maestro u otro personal, pues rápido es tachado, ¿no? Con un sello como el estudiante problemático, el que pregunta mucho. Así pasa también en la familia. Cuando un miembro de la familia cuestiona, ¿no? la dinámica familiar o las creencias que sostiene su núcleo, pues se expone a grandes dificultades. Y el por qué libera. Y hoy vamos a hablar de eso, de por qué libera. Claro, y por darte algún ejemplo, ¿verdad? En nuestra sociedad, si nos vamos en el sistema de creencia de la política, podemos ver que normalmente en Puerto Rico, generación tras generación, las personas han creído en dos cosas: en ser popular o ser PNP. Sobre las creencias, ¿verdad? Si nos vamos sobre el sistema de creencias religiosas, todas las personas, ¿verdad? En Puerto Rico la mayoría es creyente en Dios. Y en el sistema educativo, como tú bien indicas, ¿verdad? Que el estudiante inclusive puede empezar a recibir bullying, tachándolo y etiquetándolo como el nerd, el que pregunta, el preguntón, ¿verdad? Todas esas cosas pues son importantes que las tachemos hoy día y la enmarquemos. De hecho, no estamos pasando, ¿verdad?, un juicio moral sobre si creer o no creer en Dios es correcto o incorrecto, o si creer en populares o PNP es correcto o incorrecto. Simplemente queremos, ¿verdad?, resaltar aquellas cosas que frecuentemente ocurren en nuestra sociedad. Así que, miren, vamos a arrancar dándole respuesta a la pregunta, ¿verdad?, para no desviarnos mucho, pero era importante hacer esa mención. Mira, ¿por qué es importante preguntarnos el por qué? Yo creo que de una manera breve y precisa es que la pregunta ¿por qué? Ha sido fundamental para el desarrollo humano. Nada de lo que hoy tenemos hubiera sido posible sin esa pregunta. La ciencia, la filosofía, las matemáticas, la psicología, la política, la justicia, la teología, etcétera, etcétera, etcétera. Todas y cada una de ellas son productos de la necesidad del ser humano de darle respuesta a muchas preguntas. Por eso es que hay una frase famosa que dice que la necesidad
es la madre de las invenciones. Y es que si nosotros asumimos todo como cierto y no nos preguntamos, ¿verdad? Pues entonces simplemente vamos a hacer máquinas, vamos a hacer robots únicamente aplicando y sin nada de entendimiento del por qué ocurren las cosas. O sea, por ejemplo, cosas que nos enseñan a veces en la escuela, que las asumimos como ciertas, pero a veces, muy pocas veces los estudiantes la entienden. Y es porque la segunda ley de Newton, donde nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, es correcta. ¿Por qué las personas actúan de manera tan diferente? ¿Por qué Dios es causa de todo lo que existe? ¿Por qué el comunismo es injusto? ¿Por qué todos somos iguales en dignidad? Si nosotros vemos, ¿verdad? Pues todo eso es por qué y por qué. O sea, esa es la pregunta clave, el pilar que nos lleva al desarrollo del ser humano. Y la mayoría de estas preguntas ya tienen respuesta y no son debatibles. Pero en un momento dado de la historia, estas preguntas eran conflictivas y no tenían una respuesta clara. Pero como vuelvo y digo, el preguntarnos por qué fue básicamente la clave que nos condujo a ese desarrollo y ese despertar del conocimiento. Del hombre de las cavernas hasta hoy día, preguntarnos ha sido fundamental. Y de hecho, preguntarnos tiene muchos beneficios. Por ejemplo, si vamos a hablar de algunos beneficios para que ustedes puedan entender, la capacidad de razonamiento, un mayor conocimiento, un desarrollo de la visión espacial, una creatividad mayor, una innovación mayor, mejor comunicación, mejor transmisión de conocimiento, como matemático, solución de problemas, desarrollo intrapersonal, investigación, personas altruistas, métodos científicos. Y no se me ocurre más otro, ¿verdad? Pero etcétera, etcétera. Sé que habrá muchas más. Así que no sé qué tú tienes que decir. ¿Qué te parece? Mira, José, que todas las personas que han hecho este ejercicio de cuestionar los sistemas de creencia, ¿cómo han terminado? Muertos. Desde Sócrates hasta Jesús. Y hoy vemos un fenómeno que en psicología social se conoce como la espiral del silencio. Este fenómeno es cuando lo vemos en los medios de comunicación. Lo vemos que cuando un individuo tiene una creencia contradictoria, ¿verdad? Con lo que el grupo piensa, en el que vive, esa mayoría del grupo no permite, ¿verdad? Hace que ese individuo se inhiba a brindar una opinión. Entonces, por eso vemos este fenómeno en los medios de comunicación hoy día, que cuando una persona cuestiona alguna situación o algún tema en particular, polémico en el país, pues rápido es enjuiciado, se le hace un juicio social. Y esto es bien preocupante, porque nuestra sociedad no está promoviendo ese porqué. Sí. De hecho, opresión de las masas. A veces vemos que las masas, como tú bien indicas, presionan al individuo y hacen que el individuo pues no emita una posición. De hecho, no asuma una posición ni emita ningún comentario al respecto por el hecho del qué dirán las personas. O qué sé yo, para ponerlo más en la actualidad. Facebook, Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, todas esas redes sociales, TikTok. Vemos que si Bad Bunny emite una opinión, como es Bad Bunny, muchas personas la siguen, automáticamente se convierte en una verdad. Si allá va, qué sé yo, por seguir dando el ejemplo que tú dijiste, Ricky Martin dice algo de un tema que es contradictorio, pero como lo dijo Ricky Martin y muchas personas siguen a Ricky Martin, muy pocas veces se cuestiona. Es más, y como tú también lo dijiste, los medios de comunicación, a veces los medios de comunicación ejercen una presión donde asumen una postura y aquel que trate de contradecir lo que se dice, inclusive es ridiculizado. Y por eso es que, ¿verdad? Uno tiene que aprender a ser uno mismo. Como decía el oráculo de Delfos, conócete a ti mismo y ser transparente y decir las cosas tal cual uno las sienta.
Que no le vamos a caer bien a todo el mundo, mi gente, mira, eso nunca va a pasar. Nosotros no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo, pero ser uno mismo es lo que hace a cada uno de nosotros especial y único. Así que me parece que te diste en el clavo, mano, porque es bien, súper cierto lo que tú acabaste de decir. E inclusive, si nos vamos al libro de texto de Discurso del Método de René Descartes, vemos que este era un matemático, además de ser un matemático duro, porque la realidad es que lo era un matemático que fomentaba mucho la importancia de la duda. Y a eso él lo llamó duda metódica, que era una idea básicamente fundamentada en no creer nada hasta que uno pueda probarlo por sí mismo. Otro gran referente que tú lo acabaste de mencionar sobre una persona que le daba mucha importancia a preguntarnos era Sócrates, que como tú dijiste, ¿verdad? Con la cicuta se le envenenó por el simplemente hecho de hacer pensar a los jóvenes de la Grecia antigua, decirle que el sistema político tal como estaba establecido no estaba correcto. Sócrates era una persona pues que el oráculo de Delfos decía que no había otra persona más inteligente que él, pero él decía, y ahí es donde viene su famosa frase, yo solo sé que no sé nada. Otra cosa que podemos ver de Sócrates es también la mayéutica, que es otro gran ejemplo. Sócrates lo utilizaba para que el alumno se aproximara por él mismo a la verdad. Así que los seres humanos necesitamos entender el mundo. Los seres humanos somos inquisitivos por naturaleza y el conocimiento se logra a través de la pregunta. Las preguntas deben de tener una respuesta. Para lograr esas respuestas, disculpan, necesitamos filosofiar y la filosofía consiste en razonar. Y pues, en un llamado a la razón, ¿verdad? Te lo explicamos. Así que, ¿qué tal? ¿Qué tú crees, Michael? ¿Qué tú crees? Mira, José, que las personas tenemos un miedo intrínseco en cada uno de nosotros y esto se refleja cuando tenemos una baja autoestima, es rechazada. Entonces, cuando un ser humano se cuestiona y cuestiona su medio, es una persona que podemos decir que tiene una autoestima sana, porque tiene, ¿verdad?, el convencimiento ético y moral de yo tengo mis posiciones, yo tengo mis creencias y voy a cuestionarlo. Y tú resaltabas los beneficios y uno de los beneficios es, ¿verdad?, que nuestras relaciones mejoran porque el cuestionamiento continuo permite autoevaluarme, la autoevaluación, que es el cuestionamiento a sí mismo. Y hoy en día eso no se cultiva. Y eso es algo muy sano porque nuestra sociedad carece del cuestionamiento a uno mismo y ese es el primer paso para llegar a la sana empatía, al entendimiento del dolor. Y eso pues va a repercutir en un mejoramiento de la sociedad, en el ámbito económico, en el ámbito social, de la seguridad, de que las personas puedan vivir en tranquilidad y en paz. Y es muy importante, como tú decías, el poder entender que uno tiene que cuestionar y tiene que estar firme en sus creencias, sin importar la opinión de la mayoría o los medios de comunicación. El por qué es el primer paso para llegar al saber, José. Y desde nuestras edades tempranas de desarrollo, la niñez, ¿qué se nos dice? Que pues no cuestionemos, que no utilicemos ese malvado cuestionamiento. Así que nuestra capacidad de aprendizaje y de cuestionarnos nuestro día a día pues va menguando, como tú bien decías. Y finalmente, estimado amigo y estimada amiga, para cerrar este podcast, te invito a dudar. Te invito a dudar de todo. De esa relación dependiente que estás, ese eco en tu cabeza que te dice que no puedes lograr nada. Y en fin, libérate. No seas el idiota que no cuestiona. Y gracias. Espero que te haya servido. De hecho, antes de cerrar, ¿verdad? También quiero dar por mencionar, ¿verdad?, una frase que a mí se me enseñó mucho. Y es que idiota no es aquel que pregunta, sino aquel que se queda con la duda. Así que siempre pregunte, siempre trate de encontrar la respuesta a esas cosas que quizás no lo convencen. O hay algo dentro de ti que te dice, oye, quizás lo que dice tal persona, tal conferenciante, tal maestro,
tal político no es para mí correcto, pero no sabes explicarlo, pues mira, volvemos otra vez, la importancia del por qué. Hay que preguntarnos, hay que buscar respuestas, hay que buscar soluciones, y eso nos va a dar a nosotros, ¿verdad?, una mejor manera de pensamiento, ¿verdad? Un cúmulo de palabras mucho más profundo, y además nos va a permitir a nosotros ser personas de bien común en la sociedad, y además pues personas más pensantes, más sapientes. Así que, como dijo mi compañero, mi estimada amiga, amigo, no dejen de dudar y siempre traten de buscar respuestas a todas esas preguntas que se hagan. Así que me despido. Mi nombre es José Acevedo. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo podcast de Un Llamado a la Razón. Chao.